con el punto 11 de la práctica 5 de la nueva guía de matemática para CBC. Estamos con extremos, ¿te acordás? Dice, sea f de x igual a x más 2 por coseno de x. Hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los extremos locales de f en el intervalo menos pi, pi. Bueno, a ver, para encontrar extremos y crecimiento y decrecimiento tenemos que derivar la función. Entonces, vamos a derivar f, que la derivada de x sería 1 y la derivada de 2 coseno de x sería menos, porque la derivada del coseno es menos seno, menos 2 por seno de x. ¿Sí? Puedes escribir también esto como más 2 por menos seno de x. Es lo mismo, después acomodás con regla de signos. Ahora hay que igualar a 0 la derivada y encontrar para qué x 1 menos 2 seno de x, o sea la derivada, se anula. Y esos son los puntos críticos. Entonces me queda menos 2 por seno de x es igual a menos 1. Va a pasar menos 2 dividiendo y nos queda que seno de x es igual a 1/2. Bien, a partir de esta parte estamos en una ecuación trigonométrica. En todo momento estamos en una ecuación trigonométrica, así que tenemos que pensar en qué cuadrantes el seno es positivo. Y el seno es positivo en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante, donde el eje Y también es positivo. Ahora en un cálculo auxiliar voy a buscar alfa con el arcoseno de 1/2. También puedes usar la tabla trigonométrica y fijarte para qué ángulo seno de x es igual a 1/2. De esta manera lo que encontramos es el ángulo en el primer cuadrante que cumple con esa condición. Hago shift seno 1/2 y esto me da 1/6 de pi. Que si lo calculaste en grados, te tuvo que haber dado 30 grados. Ahora, lo tenemos que pasar a pi dividiendo por 180, a radianes, perdón, dividiendo por 180 y multiplicando por pi. Y te queda 1/6 pi. Bien, entonces, el ángulo en el primer cuadrante es este alfa, pero en el segundo cuadrante hay que trasladarlo. Y para trasladar al segundo cuadrante hacíamos pi menos alfa. Entonces, en este caso tenemos dos soluciones. Que seno de x va a ser igual a 1/2 cuando x es igual a alfa, o sea, 1/6 de pi, más 2k pi. Y por otro lado, x va a ser igual a pi menos alfa, o sea, pi menos 1/6 de pi, también más 2k pi. 2k pi, recordad que se agrega porque puede ser que el valor sea o 1/6 pi o bien un pi menos 1/6 pi que da 5/6 de pi. Pero como la función trigonométrica seno es un sinusoide, resulta que toma el valor 1/2 en infinitos valores según cuántas vueltas trigonométricas se dé o cuántas curvas, si lo pensamos como función, cuántas curvas tomemos a lo largo del eje X. Entonces, siempre le tenemos que agregar el 2k pi por estas vueltas trigonométricas donde estos ángulos, vamos a decir que se repiten, es decir, donde el seno es igual a 1/2 múltiples veces. Claro que como me dieron un intervalo, me dijeron dentro del intervalo menos pi y pi, tengo que buscar para qué valor de k estos valores están contenidos entre menos pi y pi. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar x dentro del intervalo menos pi, pi, y como x en la primera instancia es igual a 1/6 pi más 2k pi, voy a reemplazar x por esta expresión y voy a despejar k como una inecuación doble. Y me va a decir entonces eso, para qué valores de k enteros se cumple que esa raíz, o sea, ese cero de la derivada, está contenido entre menos pi y pi. Entonces, me quedaría menos pi menor o igual a 1/6 de pi más 2k pi menor o igual a pi. Y de acá lo que vamos a hacer es despejar k. Para despejar k voy a pasar 1/6 restando miembro a miembro. Resto por 1/6 todos los miembros, de modo que 1/6 pi, ¿no? De modo que en el medio me queda 2k pi y del lado derecho pi menos 1/6 de pi. Voy a hacer la cuenta y si tu calculadora no está en radianes, a vos te conviene hacer, para hacer esta operación, menos 1 menos 1/6 y lo que te da, que es menos 7/6, lo multiplicas por pi. Esto es menor o igual a 2k pi y esto es menor o igual a, ahora sería 1 menos 1/6, que es 5/6 pi. Finalmente, 2pi lo paso dividiendo o divido por 2pi todos los miembros,
de modo que la K me quede despejada. De hecho acá, fíjate que queda solo K. Y lo que me va a dar como respuesta es entre qué valores de K podemos elegir o no, tenemos que elegir para reemplazar en la ecuación de X y tomar los X verdaderos dentro del intervalo menos pi y pi. Hago menos 7 sextos dividido 2 y me da menos 7 doceavos. ¿Por qué no puse pi en la cuenta? Porque se simplifican. Acá también se simplifican. De hecho, 5 sextos dividido 2 es 5 doceavos también. Bien, habría que pasar a decimales, menos 7 doceavos y 5 doceavos, para ver qué enteros se encuentran entre esos valores. Menos 7 sobre 12 da menos 0,583. Y 5 sobre 12 da 0,416. Entonces me pregunto, entre este decimal y este decimal, ¿qué enteros hay? Menos 0, algo y 0, algo. El 0, únicamente. Así que reemplazando K por 0, obtengo el primer punto crítico entre menos pi y pi. Entonces esto me quedaría X igual a un sexto pi más 2 por 0 por pi. Reemplacé K por 0. Y ahora hago la cuenta, 2 por 0 es 0, así que me queda que X es igual a un sexto de pi. Bien, ahí tenemos el primer punto crítico. Ahora vamos a encontrar el otro, porque claro, para este X hay que volver a hacer todo el despeje de K. Porque puede ser que también funcione para K igual a 0 o no. O haya más de un K asociado. Entonces hay que volver a hacer toda la operación. Menos pi menor o igual a 5 sextos de pi más 2K pi menor o igual a pi. Despejo. Voy a restar 5 sextos de pi miembro a miembro. Acá me queda entonces 2K pi menor o igual a pi menos 5 sextos pi. Menos 1 menos 5 sextos menos 11 sextos de pi. Acá voy a poner 2K pi y acá me queda 1 menos 5 sextos, que es 1 sexto de pi. Ahora divido por 2pi todos los miembros. En el medio me queda K porque se simplifica 2 y pi. Y en el miembro izquierdo me queda menos 11 sextos dividido 2, que es menos 11 doceavos. Pi con pi se vuelve a cancelar. Y 1 sexto dividido 2, que es 1 doceavo. Lo mismo pasa con los pi por acá. Así que voy a pasar a decimales el menos 11 doceavos, que da menor a 1, o sea, eso es menos 0,916, así que ya el menos 1 no está incluido en este intervalo, porque acá tiene que ser mayor a menos 0,916, y 1 dividido 12 es 0,083, o sea que K tampoco puede valer 1 ni mayor a 1, porque K tiene que ser menor a 0,083. O sea que K solamente puede tomar valor 0. Recordad siempre que K es entero. Así que en este caso, los dos X obtenidos tenían la misma K asociada dentro del intervalo menos pi y pi. Así que si reemplazamos en esta estructura, reemplazo la K por 0. ¿Qué va a pasar si reemplazo la K por 0? Se me va esto y me queda que X es 5 sextos de pi. Así que al fin y al cabo, las raíces de esta función derivada, los puntos críticos, eran los valores del intervalo de entre 0 y 2pi, finalmente. Porque claro, el primer cuadrante de la circunferencia trigonométrica es el que está entre 0 y pi. O sea que estos números, este 1 sexto pi, este 5 sextos pi, ya eran menores a pi. Esa podría haber sido otra interpretación, por ejemplo. Bueno, ahora tenemos que analizar los extremos dentro de ese intervalo. Y viste que siempre para analizar extremos yo te digo hacia una recta que representa el dominio. Bueno, el dominio de una función trigonométrica es todos los reales, ¿sí? Pero acá particularmente te pide el análisis entre menos pi y pi. Entonces, tenemos que sujetarnos a eso, a ese análisis. Menos pi y pi en los extremos y colocamos los puntos críticos ordenados en medio. Vamos a elegir valores que pertenezcan a estos intervalos. Lo que podemos hacer ahí es pasar las fracciones a decimales y elegir un número que esté entre los racionales y a lo que dejamos le agregamos pi. No es que tenga que ser así, pero pi recordad que es 3,14, o sea, esto sería menos 3,14. Esto sería un sexto por 3,14, que sería 0,52. Puedes pensarlo así también, o sea, tenés dos caminos. O pensás esto como un menos 1,
Y esto como 1 dividido 6, que es 0,16. Decís, bueno, un número entre menos 1 y 0,16, y puedes elegir el 0, por ejemplo, y le agregás el pi. O, 0, o menos 0,5, menos 0,5 pi. Bueno, ese es un camino, una opción. La otra es tomar todo el número, incluyendo a pi, y hacerlo en la calculadora. O sea, menos pi sería menos 3,14. Un sexto de pi, hacemos un sexto por 3,14 y eso me da 0,523. Después, 5 sextos por 3,14, que me queda 2,61. Esto es aproximado, ¿no? Recordemos que pi es un número irracional, o sea que yo estoy poniendo un número que aproxima a ese valor. Y pi 3,14. Y ahí directamente elegís decimales que quieras sin agregarle el pi, reales que pertenezcan a cada uno de estos intervalos. Yo creo que así es un poco más fácil. Entonces ahora, entre menos 3,14 y 0,52, ¿te parece que elijamos el 0? Entre 0,52 y 2 podemos elegir el 1, por ejemplo. Y entre 2,61 y 3,14, el 3. No le agregamos pi, eso ya estaría en radianes. Ahora, esos valores elegidos los vamos a reemplazar en la derivada, o sea, en esta función que ya hace rato dejamos en el olvido resolviendo la ecuación, ¿no? Entonces voy a hacer 1 menos 2 por el seno de 0. Esta cuenta da 1, o sea que da positiva, con lo cual la función es creciente en este intervalo. Ahora vamos con 1 menos 2 por el seno de 1. Hacemos la cuenta y tenés que tener en cuenta una cosa, y esto es importantísimo. Si elegiste estos números así, la calculadora la tenés que tener seteada en radianes sí o sí. Si no, hay que hacer todo en grados y después pasarlo a radianes, y eso es medio un loco. Trabajemos con radianes cuando trabajamos con funciones, porque el radian es el ángulo en números reales y el grado en sexagesimales, entonces no me coincide la numeración. Siempre tratamos de trabajar en radianes. ¿Cómo te das cuenta que tu calculadora está en radianes? Porque tienes una R ahí arriba, ¿sí? Tenés que tener la R. Entonces, hago 1 menos 2 por seno de 1 y esto me da negativo, me da menos 0,58. Si tu calculadora está en grados, probablemente te pueda tirar error o cualquier otro valor, ¿sí? Esto es negativo, o sea que ahí la función es decreciente. Y ahora vamos a reemplazar la derivada por 3. Entonces voy a hacer 1 menos 2 por el seno de 3 y esto me da 0,71. O sea que me dio positivo. La función ahí es creciente. Entonces, ¿a mí qué me pedían? Me pedían que dé crecimiento, decrecimiento y los extremos. Entonces sería, crece de menos pi a un sexto de pi, unión, vamos a ponerlo un poquito más abajo, unión porque vuelve a crecer el intervalo de 5 sextos de pi a pi. Y decrece en el intervalo del medio, el que va de un sexto pi a 5 sextos pi. Para dar los extremos podemos responder simplemente que en x igual a un sexto pi hay un máximo y en x igual a 5 sextos de pi hay un mínimo, que es lo que vemos por el crecimiento y decrecimiento, el gráfico que hicimos ahí, ¿no? Ya lo vimos en otros ejemplos sin el pi, pero al fin y al cabo es lo mismo. Y ahora lo que podríamos hacer es reemplazar estos valores de x en la función original para saber qué imagen tienen y poder representarlos. Entonces voy a reemplazar el 1 sexto de pi y 5 sextos de pi en la función original. Era f de x igual a x más 2 por coseno de x. Entonces, bajemos. Si reemplazo por 1 sexto de pi, ¿qué me queda? A ver, vamos a ponernos acá. Quedaría f de 1 sexto pi igual a 1 sexto pi más 2 por coseno de 1 sexto pi. Calculadora, hago 1 sexto pi. A mí me gusta poner shift exponencial para usar el pi, más cuando tengo la calculadora en radianes para que me responda con pi, más 2 por el coseno de 1 sexto pi. Esta operación me quedó 2,25. Al final no me respondió con pi. Así que bueno, lo voy a tomar como
una aproximación. Por eso el gráfico es aproximado, porque en realidad si te fijas cuando lo haces, te quedan múltiples decimales, ¿no? Y después hago f en 5 sextos de pi, que sería entonces 5 sextos pi más 2 por el coseno de 5 sextos pi. Otra vez, a ver. 5 sextos pi más 2 por coseno de 5 sextos pi. Esto me da 0,88 aproximadamente. Así que tenemos nuestros dos puntos máximos y mínimos. Si queremos graficar, lo que vamos a hacer es marcar esos puntitos. Y quizás para que el gráfico sea un poco más exacto, estaría bueno que también encontremos cuánto vale la función cuando x es menos pi y pi, que son los extremos de este gráfico, ¿no? Porque dijimos que el dominio está acotado dentro de ese intervalo. Nos tomamos un segundito más para hacer eso antes de representar. A ver, x igual a pi, ¿no? Sería entonces f en pi igual a pi más 2 por coseno de pi. Coseno de pi, te voy contando, es coseno de 180. Eso da menos 1. A ver qué me responde esto. 1,14. Claro, porque es 3,14 menos 2, quedaría la cuenta. Bien, perfecto. Y después, si x es igual a menos pi, ¿qué sucede? F de menos pi sería menos pi más 2 por coseno de menos pi. Lo hacemos de vuelta. Menos pi más 2 por coseno de menos pi. Esto me queda menos 5,14. Bueno, ahí tenemos una referencia más o menos de qué graficar. Todos estos puntos, ¿sí? El eje X estaría bueno fraccionarlo de 1 en 1 también, ¿sí? Y teniendo en cuenta que pi es 3,14, voy ubicando los valores en radianes que obtuvimos. Entonces, 1, 2, 3, 4. El eje Y me quedó cortito. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. El eje Y tiene que llegar hasta menos 5,15, por lo que fuimos calculando. Así que estaría bueno como alargarlo un cachitito. Pero también de 1 en 1, ¿sí? 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, más o menos. Y ahora vamos a marcar los puntitos. A ver, hay un máximo en 1 sexto pi, 2,25. ¿Dónde está el 1 sexto de pi? Hago la cuenta, ya lo hicimos más arriba. ¿Qué nos había quedado el 1 sexto de pi? 0,523. Bueno, entonces estaría más o menos por acá. Es aproximado. Y lo voy a unir con 2,25. Hace un poquitito más alto que 2. O sea, 2,25 estaría más o menos por acá. Entonces, donde se juntan las dos coordenadas, marcamos un puntito. Acá, más o menos. Bien, esta rayita no va, solamente el puntito. Ahí está. Después, 5 sextos de pi. ¿Cuánto nos había dado 5 sextos de pi? 2,61. Bueno, le voy a marcar pasando la mitad del 2, acá. 5 sextos de pi. Y la imagen nos dio 0,88. O sea que a la altura del 0,88, un poquito más abajo que 1, ahí vamos a marcar otro puntito. Después tenemos pi, que es 3,14, o sea, más o menos por acá. Más cerquita te diría incluso, porque eso es 3,5 casi. Acá tendríamos a pi. Y tiene altura 1,14, o sea, un poquito más arriba que 1. Vamos a suponer que eso está más o menos por acá. Y por último tenemos a menos pi, que es menos 3,14, o sea que estaría más o menos por acá. Ahí va. Y menos pi lo vamos a unir con menos 5,14, o sea, venía bastante abajo. Más o menos acá. A ver, se unen por aquí. Estas rayas son solamente guías, ¿eh? Yo que no tengo renglones, necesito hacerme esas guías. Y bueno, ahora vamos a unir todos los puntos teniendo en cuenta que acá encuentro un máximo y acá un mínimo. Entonces esto haría algo así. Ay, acá me quedó raro. Ahí y ahí. Y freno, no me paso, de hecho acá voy a borrar un cachitito, no me paso porque esta era una función acotada entre menos pi y no me puedo extender mucho más. Y bueno, hasta acá la resolución del punto 11 de esta práctica de matemática para CBC. Ya sabes que tengo un curso en videos para preparar toda esta materia, incluso tengo cursos para derivadas e integrales individualmente, así que puedes entrar a claseconvaca.com para visualizarlos. Recuerda que tiene consultas gratis conmigo. Así que nos vemos en la próxima clase. Adiós.